buenas tardes nuevamente a todos ustedes que están ahí por bravísimafm.net, la devoradora. Así es. Hoy tenemos el privilegio de conversar con el licenciado Domingo de Prá Jiménez, director del Consejo Nacional de Drogas en Santiago. Bienvenido, licenciado. Gracias, bienvenido Sabrina también. Para nosotros es una manifestación, si se quiere, de cohesión, de que estemos aquí unidos por un mismo propósito, y es incentivar a la juventud a que se aleje de ese mundo terrible que son las sustancias psicoactivas. Así es. Bueno, primero que todo, quisiera que nos diga quién es Domingo de Prá Jiménez. Bueno, no nos gusta hablar de uno mismo, pero decirte que tengo ya unos años en esto. Fui Ministerio Público por 6 años y medio, luego pasé al Consejo y ha sido una trayectoria bastante extensa, más de 21 años, dedicado a lo que es la prevención, pero antes de eso estuve vinculado dentro del Ministerio Público a lo que fue la labor de interdicción, de persecución, y eso nos dio como una especie de sentimiento especial, porque entendíamos que debíamos seguir colaborando, y qué mejor que haciendo prevención. La ciencia de la prevención es muy vasta y entendemos que hoy en día, como está el consumo en el mundo, es importante que estemos de la mano, enseñando, diciéndole a la juventud cuál es el camino a seguir. Bueno, el tema que hoy nos convoca es muy urgente y preocupante. Es el impacto de las nuevas sustancias psicoactivas, esas drogas que muchas veces llegan a nuestros jóvenes disfrazadas de diversión, pero que están dejando un daño profundo en familias, comunidades y en la salud pública. Queremos entender qué son esas sustancias. Bueno, las sustancias psicoactivas, evidentemente que son un detonante para la salud. ¿En qué sentido? Podemos hablar que cuando tu organismo no está esperando que tú le introduzcas una sustancia determinada que evidentemente va a producir efectos devastadores a la salud, eso es lo que no se entiende, porque la juventud entiende que va a conseguir algo, que él está deprimido y que esa depresión va a desaparecer, no sin antes ellas hacer de las suyas. Y voy a explicar eso con lujo de detalles. El fenómeno que se está dando hoy en día con nuevas sustancias todavía es más comprometedor, delicado. ¿Y por qué hay que tomar carta en el asunto? Cuando hablamos de nuevas sustancias, hablamos de sustancias que no son manejadas todavía por las naciones que tienen un combate frontal con la narcoactividad. Me refiero que si hoy en día hablamos de sustancias tradicionales, podemos hablar de cocaína, de marihuana, de crack, pero hoy las nuevas sustancias están impactando, y a la ONUDC, que es la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, han dado la voz de alerta por la cantidad considerable que cada año llegan al mundo de los usuarios, y lamentablemente están causando estragos a su salud, están devastando familias, porque hoy en día podemos hablar que cuando llegó el problema de adicción, lo que se produce es un desalojo en la cabeza. Es como si tú tuvieses toda una vida pensando qué hacer, y de repente tú no tienes una voluntad que te diga a ti, oye, algo está pasando con tu organismo y debes dejar de tú hacerle llegar ese tipo de sustancias que al final lo que van a hacer es acabar con su vida. Oigan, eso no tiene ningún camino favorable. Estamos hablando, oigan bien,
que las sustancias psicoactivas, de las cuales hay más de 300 millones de consumidores en el mundo, oigan esto, y todas estas lideradas por la marihuana, cannabis sativa, unas 228 millones de personas consumen hierba. Entonces ahora mismo esa hierba no está llegando solo en forma vegetal, está siendo adulterada. Y voy a hablar de eso cuando esté la oportunidad, porque ¿qué está pasando? Hay neurotransmisores en tu sistema, ¿verdad? Que son los que te dicen a ti, mira, está llegando algo aquí y no es una sustancia natural. Por ejemplo, estamos viendo que hay una serie de factores que se alteran inmediatamente, produciendo el mismo efecto como si fuera lo que produce un tabaco de marihuana. Oigan lo que están haciendo estas nuevas sustancias psicoactivas. Es una alteración en el caso de la marihuana, cuya sustancia psicoactiva por excelencia es el THC o el llamado tetrahidrocannabinoides, que lo ha triplicado el efecto sin utilizar la planta, para que tengan una idea. Bueno, ¿nos podría decir de estas sustancias, le preocupa más su rapidez de extensión y cuáles son las más fáciles de conseguir aquí mismo en nuestra región? Aparte de eso, hay una preocupación mundial, y es lo que está pasando con el fentanilo agregado con otro tipo de sustancia. Fentanilo es un opioide que no tiene nada que ver con opiáceos. Cuando digo esto me refiero a las drogas que se extraen de la planta eritrocirón, de la papavero somnífero, que es la heroína, la morfina. Entonces del opio, lo que la planta da del opio es la heroína y la morfina. Entonces ya no se necesita la planta, porque el ser humano, oigan bien, ha logrado con sustancias químicas diseñar una serie de estructuras en sustancias que producen el mismo efecto. Así te lo asimila tu organismo y hace creer que está consumiendo heroína, que está consumiendo un opio, y sin embargo son opioides sintéticos, muy distintos a lo que produce la planta, el papavero somnífero. ¿Cree usted que los jóvenes son los más vulnerables con estas sustancias? Evidentemente que la juventud corre un riesgo enorme, y de la juventud las damas, las mujeres hoy en día tienen dificultad, y voy a explicar por qué. O sea, no que tengan dificultad por el consumo, sino que son menos propensas a denunciarle lo que está pasando. Hay menor consumo en las damas, evidentemente. Consume más el hombre que la mujer, pero las estadísticas dicen que de los usuarios y de los adictos, los hombres acuden más a centros de tratamiento que las mujeres. El entorno que consume por el efecto de adquisición, y además por los efectos devastadores que causan los opioides sintéticos, la marihuana sintética y una serie de sustancias como las sales de baño y otras sustancias que están causando estragos en la humanidad. Y se ha llamado la atención porque antes le temíamos a una marihuana sencilla, pero ahora estamos hablando de sustancias que nada tienen que ver con la planta, pero que le causan los mismos efectos, como si fueran las plantas mismas. Hace ya poco tiempo se está hablando sobre los efectos que causan los vapers, cigarrillos electrónicos o la llamada juca. ¿Cree usted que también eso influye en el daño que se está haciendo en la sociedad? Mira, es un componente que da miedo. Yo digo esto porque hemos visto con mucha preocupación
el impacto que están causando estos artefactos a nivel de los muchachos, de las muchachas, que hoy en día tú ves vapers hasta en centros educativos, ha pasado, porque han llamado. Entonces, ¿qué pasa con los vapers? ¿Qué pasa con la juca? Que no es verdad que eso está vinculado con sustancias no nocivas, no, esas sustancias, y no dicho por nosotros, dicho por la Sociedad de Neumología, están causando daños que están creando potenciales inválidos respiratorios. Eso es una cosa alarmante porque es algo que desconoce. Por eso es que la nueva sustancia, como decimos, no es un simple problema. ¿Por qué? Porque todavía no hay una estructura organizacional desde el ámbito jurídico que la pueda contrarrestar. Médicamente se están estudiando para ver qué tipo de sustancias se pueden utilizar para el tratamiento de estas nuevas sustancias psicoactivas y su posterior desintoxicación. Se ha visto, bueno, en un gran porcentaje de la sociedad se está viendo los jóvenes con esos artefactos, como los mencioné, el vapor, la juca, y en muchos centros de estudios se ven la mayoría de jóvenes que entran y no le ponen, como dicen, como un stop para que no utilicen esos. Ellos dicen que esos aparatos no son dañinos, pero he visto que muchos jóvenes han fallecido por causa de ellos. Sí, eso es así. Además, nosotros hemos llamado la atención ya. Hemos dicho públicamente que no solamente esa ley sobre juca hay que modificarla, sino que hay que incluir estos artefactos electrónicos llamados vapes o vapes, que, óyeme bien, por ser legales, están acabando con estos muchachos. Está acabando porque hay daños severos en el cerebro, en su aparato aquí, todo lo que tiene que ver con el corazón, todo lo que tiene que ver con los pulmones, se ven notablemente afectados. Eso significa que al hablar de esta nueva sustancia y estos artefactos, ahora mismo hay un problema. Y el problema es que no hay cómo atacar porque no tenemos un mecanismo legislativo para poder contrarrestar eso. Me gustaría saber, ¿cuál usted cree que es más dañino? ¿Los vapers o cigarrillos electrónicos o los cigarrillos de filtros normales? Bueno, hace todo daño, porque el riesgo tú no lo ves en el artefacto per se, tú lo vas a evidenciar en la composición química, en la sustancia que luego se convierte en adictiva y que desafortunadamente va a ocasionar a esa persona daños desde el punto de vista psicológico y luego desde su punto de vista físico, que tiene que ver con una desatención de su salud, que tiene que ver con una desatención en el plano familiar y va a ser un dependiente absoluto de las sustancias psicoactivas. ¿Usted cree que el sector privado o las ONGs están colaborando a carta cabal con estos inconvenientes de las sustancias? Tienen un rol específico y yo entiendo que dentro de lo específico están haciendo una labor loable. Yo hago esta aseveración respecto a quienes se dedican al tratamiento de las adicciones, a esos centros de tratamiento que día a día están, que aunque sean privados y perciban dinero por su servicio, eso es una labor muy delicada. Por eso la supervisión también que nosotros hacemos, porque no todo el mundo puede darse a una tarea tan, óyeme bien, tan delicada, que tiene que ver con la desintoxicación de las adicciones. Ahí, y hago extensiva esta comunicación
verbal, para quienes lo están haciendo sin un equipo multidisciplinario, tengan mucho en cuenta que deben tener un psiquiatra, un psicólogo y un orientador capaz de determinar cuándo esa persona ya cumplió un ciclo de producirle cambios, porque las desintoxicaciones lamentablemente también se hacen con sustancias psicoactivas. ¿Nos podría decir cuáles proyectos o cómo se está luchando para este daño que está causando en la sociedad, como son las sustancias? Muy bien, excelente. Hace año y medio nosotros fuimos convocados, casi 2 años, a Santo Domingo, a la sede, con un equipo multidisciplinario para abordar la temática de una nueva legislación. La ley 5088 ha cumplido su cometido y entendemos que requiere de cambios profundos, sobre todo con el advenimiento de nuevas sustancias psicoactivas que requieren un nuevo enfoque, un abordaje multidisciplinario en el tema de la salud, un abordaje multidisciplinario en el tema punitivo, que sea una ley que castigue a los que se dedican a la narcoactividad, a los narcotraficantes, pero también una ley que se entienda que el enfermo de sustancia es un enfermo social, que es un enfermo de todos nosotros, y no podemos darle un trato de delincuentes a quienes están consumiendo, porque lo que se requiere es que sean tratados en una clínica, en un centro de atención, para poder lidiar con esa desintoxicación. Ahora, si esa persona, aparte de enfermo, también se dedica al expendio y venta de sustancias psicoactivas ilegales, entonces la ley que nosotros hemos propuesto establece que podrá recibir un tratamiento ambulatorio de desintoxicación desde el centro penitenciario, porque lo que tiene que ver con la pena no está exenta. Si es vendedor y consumidor, el Estado tiene el deber de velar por esa desintoxicación, pero al mismo tiempo, como garante de la sociedad, que lo es el Ministerio Público en este caso, tiene que velar porque hay una sanción ejemplar por la cantidad envuelta en cada caso. Si pudiera darle un mensaje directo a los jóvenes que están tentados a probar estas sustancias, ¿qué usted le diría? Que hay muchas oportunidades, que el mundo es demasiado bello y el mundo te da todo, y que lo fácil no te va a conducir a nada. Cuando te sientas deprimido y alguien te dice, mira, con esto se te acaba, no te lleves de eso. El que te propone utilizar sustancias te está proponiendo que te lleven por un descarriladero donde tú no vas a tener salida. Las sustancias psicoactivas matan. Al final no va a haber salida. Lo único responsable es hacer las cosas bien hechas. Preguntarle a tu papá, mira, pasó esto, ¿qué tú entiendes? Y si no es tu papá, está el vecino, está el profesor, que muchas veces se encariñan con los muchachos y ellos no le tienen confianza, ni siquiera la mamá, se han dado caso de eso. Pero para que a ti, papá, a ti, mamá, tu hijo te tenga confianza, tienes que interactuar, tienes que dar el ejemplo. Eres tú que debes decir, mira, yo no hago esto, yo espero que tú tampoco lo hagas. Y de esa manera va a surgir una amistad férrea entre los dos, porque la educación no es batuta y constitución. La educación es tú decirle de buena manera que tú estás para él, que tú te levantas temprano y te vas a trabajar para que él coma, para que tenga una educación, y por demás está decir, para que sea un hombre y una mujer dignos en el mañana, y que eso se logra con esfuerzo a través de la educación. Mi consejo es, agárrate de Dios, vete por el buen camino, estudia, disfruta la vida, ama a tus seres queridos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener que hacer otra invitación al licenciado porque todavía queda mucho por hablar
y mucho porque las personas sepan sobre todas estas todo este daño que está causando en la sociedad las sustancias psicoactivas. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en sintonía con bravísimafm.net, la devoradora, en Noticias y Algo Más con Sabrina Hernández. Será hasta el próximo sábado, cuando el reloj marque las 5 de la tarde. Te vamos a esperar con muchas informaciones y con una entrevista muy especial. Hasta pronto. Cuídense mucho.